Hola, amados hermanos de México, desde Guatemala, saludándoles con el deseo de que sus vidas estén prosperadas con el favor de Dios y con la alegría de poder compartir con ustedes este tema por instancias de hermano Aarón Dávila, que gentilmente me ha invitado para que comparta con ustedes este tema tan interesante que abordamos, en el cual abordamos la voluntad y específicamente la voluntad de Dios. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es lo que significa la voluntad de Dios? Seguramente que no hay persona sobre la tierra que sea capaz de responder con exactitud tan importante pregunta. La mente humana es muy limitada en relación a la mente de Dios, que es eterna, infinita, y es la razón suficiente para que entendamos que no podemos comprender los propósitos celestiales en toda su magnitud. Porque como bien nos dice el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. O sea, sí sabemos que existe, pero comprenderlo del todo, solamente los que estamos, veremos más adelante, en aquella relación perfecta con nuestro Señor. El estudio, pues, de la voluntad de Dios mantiene un lazo estrecho con el término predestinación. La Biblia nos habla, en Efesios específicamente, que hemos sido predestinados para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa la palabra como tal? Bueno, la predestinación, la palabra proviene del griego proorizo y significa señalar, anticipar o determinar anticipadamente. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento y si observamos cuidadosamente está impresa en toda la Biblia. A este punto debemos de enfatizar que, les guste o no, toda la humanidad entera está sometida a un predestino que ya tiene puesto Dios para nosotros. Sin embargo, la gente quiere, sabiendo que Dios ha predestinado ya para nosotros nuestros días y nuestro fin, la gente siempre quiere saber del futuro, quiere saber qué hay más allá, cómo va a ser nuestro final. Y por eso es que hoy en día hay tanto de moda o tanto en boga el consultar horóscopos, el que hayan adivinos o que haya gente que quiera leer las cartas y hacer toda esta cosa de pseudopsicologías que únicamente están contribuyendo a crear pues que dijéramos sensacionalismo, pero la gente le está creando un mal hábito y la están acercando más a la mente vana, digamos, y no en una mente en relación con Dios. Entonces, si leemos Hechos 17:26, entendemos que Dios ya ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso nos dice la Biblia. Sin embargo, también vamos a la historia y nos damos cuenta que hubo un momento en el que en la cultura antigua, en las culturas griegas, romanas, los turcos e incluso la cultura judía, eran como adictos, eran con tendencia a visitar a los hechiceros, a los agoreros, a los adivinos. Por esa razón, Dios en su palabra, específicamente en el libro de Deuteronomio, les da una advertencia en cuanto a que no pueden o no deben de visitar agoreros porque en esto hay condenación. Básicamente, no leeremos la parte, pero les quiero dejar la cita, es Deuteronomio 18, del 10 al 14. Ahí hay una maldición hacia los que pretenden conocer el futuro en base de adivinación. En sí lo que lleva a esto es la tendencia de querer encontrar no solo el futuro, sino que la voluntad de Dios para
para sus vidas. La gente quiere averiguar qué es lo que Dios va a hacer al fin y al cabo con esto, ¿verdad? En Isaías encontramos también que en Isaías capítulo 44, verso 25, dice que eso de nada sirve visitar a algún agorero o alguien que lee horóscopos, porque Dios dice que su palabra que enloquece la mente de toda esta gente para que no sea congruente la verdad. Entonces el cristiano ha sido predestinado por previo conocimiento de Dios, porque Romanos 8:29 dice que a los que Él antes conoció, también los predestinó. E incluso habla también de que las buenas obras están preparadas para nosotros con anterioridad, con un propósito, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Así que podemos decir que todo, absolutamente todo, Dios lo ha predestinado, tanto el pasado, el presente y el futuro, por lo que Dios aplica lo que sucederá en el tiempo y en la historia, bajo lo que llamamos providencia, o sea, providere, o sea, providere, ver antes. Salmo 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú ya lo sabes todo. Lo que significa que solamente Dios sabe lo que va a ocurrir y lo que determina todo bajo su infinita sabiduría. Concluimos diciendo que la providencia divina es la práctica de la voluntad de Dios predestinada en la vida de cada uno de nosotros. Para Dios, ningún acontecimiento ocurre por accidente. La vida, pues, no es producto de la casualidad o del azar, ni el universo, el mundo camina sin rumbo o sin destino, pues nada, absolutamente nada escapa al conocimiento de Dios. Así que entendamos que la voluntad de Dios es predestinada, pero a la vez también le da cierta libertad moral a cada persona para que sea responsable de sus vidas. El tema del libre albedrío entraría aquí, en donde sabemos que es un regalo de Dios que le ha dado a cada uno de sus hijos y habremos de ser responsables de él y podemos ejecutarlo con certeza si tenemos esa comunión con nuestro Padre. Por eso vemos que Dios establece requisitos de parte de Él para con el hombre. Las Sagradas Escrituras contienen principios, contienen mandamientos. Es importante reconocer esto y no colocar el mandamiento como algo que es impuesto y con tanto peso que entonces no es posible poder llevarlo a la acción. Dije que la palabra de Dios contiene principios de vida. Y a este punto debemos de poder entender que los principios son verdades eternas que jamás se contradicen ante sí. Los principios son como faros de luz que iluminan tu vida para conducirte por senderos de justicia y de verdad con un propósito, que no caigas. Por eso que la palabra de Dios dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo mismo, porque como son principios, no nos están dando como unos mandatos que nos están asfixiando, que nos están atormentando, sino que más bien son oportunidades de guía para que no nos equivoquemos y fallemos en la vida. Y podamos así hacer la voluntad de Dios y, ¿por qué no?, hacer también que nuestros deseos se tornen en realidad. El hombre es claramente responsable de vivir entonces los principios contenidos en la palabra de Dios, porque resultará inevitable experimentar las consecuencias de su cumplimiento o de su quebrantamiento. Porque a la gente le gusta en su mayoría hablar del cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas y dicen que gozo, que alegría, pero a la hora de poder cumplir con las demandas de nuestro Dios, la gran mayoría falla. Por eso Lucas 6:46, el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me amáis, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? El diccionario de teología
de Dr. Harrison destaca dos importantes aspectos de la voluntad de Dios. Primeramente, hay una voluntad decretada, o sea, una voluntad que determina cualquier cosa que haya de suceder. Dios ha hecho esos decretos en su soberanía y estos son distintos al otro punto que sería la voluntad preceptiva que declara cómo debería de vivir el hombre. La voluntad decretada es la soberanía de Dios diciendo qué es lo que Él determina. Por ejemplo, Él determina que nuestro destino, Él determina que seamos salvos los que le reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la voluntad, hay un decreto ahí de nuestro soberano. Pero también está la voluntad, dije, preceptiva que declara cómo debería o cómo debe de vivir el hombre. Aquí los planes preceptivos de Dios se convierten en mandamientos, enseñanzas, recomendaciones, promesas, advertencias. Es decir, todo ello es la aplicación de lo que Dios quiere y pide del hombre. ¿Y qué es lo que pide del hombre? Fundamentalmente hay una palabra, dice, la palabra de Dios lo dice, hacer justicia y ser humilde ante Dios. Pero alguien diría, bueno, hacer justicia, la palabra dice también que no hay justo ni siquiera uno. Entonces hay un conflicto entre que nos pide ser justos y que no hay justo ni siquiera uno, pero habremos de entender la palabra justicia como realmente es. O sea, ¿qué es la justicia? Me gusta mucho el término en inglés que es righteousness, que quiere decir derecho. Entonces hacer justicia o andar en justicia es andar derecho. Tiene relación con los principios, o sea, la gente que conoce los principios, que ya dijimos que son verdades eternas, que te ayudan para caminar por la vida. Si esas verdades eternas tú las llevas a tu vida, las vives y las aplicas, puedes hacer justicia, o sea, puedes andar derecho. El problema es que mucha gente conoce los principios, pero no anda derecho, anda torcido. El problema es que la gente hoy día conoce los principios, pero de todos modos vive como se le da la gana. La gente vive haciendo su voluntad. Dice que quiere la voluntad de Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios, que desea la voluntad de Dios, pero finalmente la gente termina haciendo lo que se le viene en gana. Ahí viene el problema. Por eso, pero eso no es nada nuevo. Nosotros vemos que desde tiempos de Pablo en Efesios, Pablo hace recomendaciones que le dice, ya no anden como la otra gente, que anda en la vanidad de la mente. Andar en la vanidad de la mente es andar en lo que no tiene consistencia. Lo vano, la vanidad, no es otra cosa más que lo que es fácil, que se desvanece, que no tiene soporte. Así anda la gente que no tiene voluntad, que no tiene lo que le llaman fuerza de voluntad. No tiene ni siquiera voluntad, menos que tenga la fuerza de voluntad. Pero el tema es que no puede andar así con la fuerza de voluntad porque conoce los principios, pero no los vive. Ahí la importancia de conocer y más que de conocer, vivir la palabra de Dios. Porque es importante, claro, que la conozcamos. Pero lo que es más determinante es que vivamos la palabra de Dios. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide de ti? ¿Qué es lo que pide de mí? Hacer justicia. Hacer las cosas derechas, no chuecas, no torcidas. Vivir conforme a su voluntad, o sea, llevar a cabo el cumplimiento de todo lo establecido en su santa palabra. Y eso solo es posible, hacer la voluntad de Dios bajo la intervención del Espíritu Santo. Por lo que si no estamos unidos espiritualmente con Cristo, todo intento vendrá a ser una tarea imposible, porque dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. También tenemos que comentar que hay dos aspectos importantes que debemos de considerar por separado. El primero es la voluntad general de Dios, fundamentada
La voluntad general de Dios está fundamentada en algo que creo que todos conocemos, que se llama el amor. Está fundamentada en el amor y se ubica lejos de presiones de la iglesia o de obligaciones religiosas. Está fundamentada en el amor. ¿Y qué es el amor? El amor, mucha gente dice que es un sentimiento, que es una emoción, que es una elección. Pero yo entiendo, y entendámoslo así, que la palabra de Dios dice que el amor es compromiso. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que hizo un compromiso. ¿Cuál fue ese compromiso? Entregó al Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos tener el acceso a la vida eterna. Entonces, el amor es compromiso. El Señor hizo un sacrificio. Y yo les voy a poner un ejemplo que probablemente me gusta ilustrarlo de esta manera, pero es para poderlo comprender mejor. Cuando los que somos casados, cuando nos casamos, realmente lo que hacemos cuando vamos a la boda no es irnos a comer a besos allá al altar. Cuando nos casamos vamos a hacer un compromiso. En ese compromiso decimos que en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, yo voy a estar contigo siempre por una razón, porque te amo. Díganme si no es ese compromiso. Cuando la relación del matrimonio falla, no es que se falló el amor, se faltó el amor, lo que faltó fue el compromiso. Ya no hay compromiso. Ya no quiero sostener a esta persona, ya no quiero vivir con ella, ya sea porque esté vieja, gorda y pelona. No la quiero porque ya no me conviene. Pero el amor no es así. Gracias a Dios que el amor de Dios no es así en nuestras vidas. El amor de Dios es firme y está fundamentada ahí la voluntad de Dios, ¿verdad? Creo que sí vamos comprendiendo lo que es la palabra de Dios, es clara en cuanto al amor. Por eso Mateo 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un compromiso total. No es por partes. Vuelvo a decir, es como en el matrimonio. No puedo decir, sí, yo te amo, pero solamente tales días, o solamente por la noche, o solamente cierto tiempo. No, siempre. Con todas las fuerzas del corazón. Entonces viene una pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir entonces con la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios, ¿verdad? Esta pregunta podría ser mal interpretada ofreciendo la sensación que todo va a depender de mí. Pero no nos engañemos. No se trata de hacer buenas obras para agradar a Dios. No se trata de acciones que sean, que dijéramos, notorias o muy satisfactorias, sino buscar amarle, desear querer estar con Él, anhelar caminar junto con Él en constante comunión, en constante fidelidad. Y vuelvo a la relación de matrimonio. Dije que el amor era compromiso y que cuando la pareja se casa y tiene esta relación tan linda, algo que va a evidenciar que hay amor, no es que el esposo esté comiéndose a besos a la esposa, ni que le diga mi gordita, mi prieta o mi chinita, o estar todo el tiempo manita sudada y abrazando, pellizcando, besando. No, lo importante es que me sea fiel. O sea, la relación del amor lo va a evidenciar no las cosas que se hagan o que se digan, sino la vivencia de la fidelidad. Y esa relación es así con Dios. Decimos que le amamos, habremos de serle fiel, caminar junto a Él en constante comunión espiritual. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada hay sobre la tierra que desee, dice el salmista en el Salmo 73:25.
Hay personas que tratan de cumplir la voluntad de Dios por temor, por miedo al castigo, y viven un cristianismo esclavizado. Yo al menos recuerdo que cuando yo era niño me decía, pórtese bien porque ahí hay un Dios que lo está viendo. Haga esto porque si usted se porta mal, ahí va a ver como lo que pasa con los niños, con la gente que se porta mal. Entonces uno crece y es un adulto que está condicionado a una mente en la que la forma como uno fue orientado de que si tú haces las cosas malas, entonces todo te va a ir muy mal. Esto entonces nos referiría a un Dios vengativo en el cual si no haces lo que yo digo, me voy a vengar y entonces vas a ver las consecuencias. Y hay mucha gente que vive todavía, incluso que va a la iglesia y vive con esa sensación de que tengo que hacerlo todo o si no me castiga Dios. Bueno, estábamos entonces diciendo que el temor, el miedo a que Dios me castigue si no hago las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, eso no nos coloca a nosotros, sino que coloca en un plano muy utilitarista a Dios, y eso no es así. Esto no es correcto, pues nunca debemos intentar obedecer a Dios por temor, sino por amor. En el amor no hay temor, dice la palabra, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Ahora veamos lo que significa la voluntad de Dios especial. Aquí, en la voluntad de Dios especial, vale la pena recordar algunos personajes bíblicos en los que se llevó a cabo la voluntad de Dios en forma especial. Por ejemplo, en la vida de Noé y el proyecto del arca. Había un propósito específico. La voluntad de Dios es que Él cumpliera con esa misión de la arca. La promesa de Dios más adelante con Abraham, angustiado por no tener hijos, Dios le hace una promesa a Abraham. Es la voluntad especial de Dios actuando. Otro personaje que todos conocemos, otro personaje que nos recordamos es Moisés y su renuncia a ser llamado hijo del faraón para cumplir un compromiso, una misión que llevará a un pueblo esclavizado hacia la tierra de promesa. Y así también tenemos a David a punto de ser eliminado por el mismo Saúl, y José, que sus hermanos, ustedes saben muy bien, fue vendido para ser llevado a Egipto y luego llevarlo prisionero, y más adelante todo dio vuelta y él termina siendo el salvador de sus mismos hermanos que lo vendieron. Entonces, ahí podemos ver que la voluntad de Dios especial está obrando en cosas que en el momento no entendemos. No entendemos por qué las cosas surgen así, pero la voluntad de Dios nunca va a estar errónea. Juan 13:7 dice, porque no entendéis lo que yo estoy haciendo contigo ahora, mas lo entenderéis después. Y ese verso lo que nos dice es que la voluntad de Dios está en medio de cualquier situación, aún de las cosas más adversas que no podamos comprender en este momento. Hay gente que pierde a un ser amado, o hay gente que las cosas le salieron muy mal, hay gente que le roban sus propiedades, y hay gente que sufre. Y en medio del sufrimiento dice uno, ¿cómo es posible que esta persona que es tan noble, tan buena, la voluntad de Dios para su vida sea que sufra? Pues no es que la voluntad de Dios sea que sufra, pero dentro de esto hay una oportunidad no solo de aprendizaje, sino que de conocer y de entender la manera como Dios se va a revelar en tus vidas. Creo que estos modelos bíblicos que yo les presenté nos muestran de los inmutables planes de Dios, y sabemos y debemos de recordar que el cristiano no anda carente de rumbo o destino, porque existe un propósito que cada quien habrá de cumplir. Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, nuestra vida futura se construye sobre las bases de las decisiones de Dios y no en las nuestras.
Porque también dice la palabra, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad aún antes de que nosotros lo digamos. Aquí tomemos en cuenta que lo que está hablando esta promesa es que el mandamiento de buscar en primer lugar el reino de Dios, o sea, su voluntad general, va a tener consecuencias buenas. Esas consecuencias va a hacer que vamos a ser no solamente bendecidos, sino que vamos a poder caminar por la vida con tranquilidad, con seguridad, porque las promesas bíblicas son incuestionables. Estando convencidos de que el eterno Dios suplirá, como así lo prometió, lo que de antemano sabe que necesitamos, no lo que nosotros creemos necesitar. Recordemos que el cristiano no vive por cuenta propia, vivimos por fe. El problema ocurre cuando queremos que la voluntad de Dios se adapte a nuestra propia voluntad, a nuestros intereses, a nuestros deseos. Yo quiero concluir diciendo con esto, recordemos que la palabra clave de poder vivir en la voluntad de Dios y de poder vivir seguros de que tu voluntad también va a llegar a buen término es si permanecemos en la relación perfecta con nuestro Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si esta palabra se hace una realidad cuando nosotros en verdad tenemos esa comunión con nuestro Padre, permanecer en Él. La palabra clave aquí es permanencia. Permanencia. Él sabe, dice, que tenemos necesidad aún antes de que lo pidamos. De manera que lo que tendremos que tal vez poner en acción es un poco la palabra saber esperar. A veces somos impacientes por naturaleza y a veces queremos que se adelanten las decisiones o la previsión de Dios para nosotros, pero los planes divinos tienen su tiempo. Y cuando nos damos cuenta y vemos hacia atrás cómo Dios ha cumplido los planes de nuestra vida, nos asombramos de ver que ha quitado tal vez algo que en el momento pensamos que era bueno, en ese momento hubo mucho dolor. Y posteriormente nos dimos cuenta que tenía que suceder, que acontecer esa experiencia para que viniera algo mejor. No se entiende esa dinámica uno como humano, pero cuando ya acontece en la vida de uno dice, mira qué sorpresa, no me imaginé lo que Dios iba a hacer con mi vida. Así es que, hermanos, yo les animo a que en cualquier circunstancia esperen pacientemente el tiempo de Dios. Él hará lo mejor con sus vidas. Yo mismo he experimentado situaciones a veces difíciles a través del camino de la vida y me he llevado tremendas sorpresas cuando, sin pedirle tanto a papá, Él ya sabe lo que es mejor para mí y me lo ha dado, y me lo ha dado con bendición. Por eso dice la palabra, finalmente quiero cerrar con esto: busca al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero en serio, dice esto tiene que ver con la voluntad tuya y la de Dios. Busca primeramente el reino de papá. ¿Cuál es el reino de papá? El reino que tiene la paz, la paciencia, el gozo, la justicia. Y cuando tú vives ya todo eso, sabes esperar, Dios hará lo que tendrá que hacer con tu vida y serás bendecido. Entonces, quisiera yo alargarme más en este tema, pero hay demasiado material que probablemente en otra entrega yo daría con ustedes. Mientras tanto, quiero recordar que los cristianos somos poseedores de la preciosa verdad del Evangelio. Y estamos tan agradecidos a Dios por su gracia, por su amor y por todos los beneficios de su salvación, que no hay otra opción razonable más que agradecer buscando el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Dice que
que demos gracias a Dios en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, encuentras lo mejor de la voluntad para ti también. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Bendiciones.